comenzado la semana pasada un tema que creo que todos nos sentimos identificados. ¿Qué nos da miedo y cómo vencerlo? ¿Tuvimos miedo alguna vez? Obviamente. A veces tenemos miedo con frecuencia, a veces tenemos miedo de vez en cuando, pero el problema es cuando tenemos siempre miedo. Ese es un miedo crónico, es un miedo enfermizo que habría que consultar con un consejero espiritual, con alguien, porque no podemos vivir continuamente con miedo. Así que vamos a continuar con el tema ¿qué nos da miedo y cómo vencerlo? Y hemos señalado algunas causas que producen miedo. Hemos señalado 4 causas. 1, la conciencia culpable. Ya en esa ocasión hemos mostrado en la palabra de Dios que cuando uno tiene la conciencia culpable, eso provoca miedo. 2, la falta de confianza en Dios. La falta de confianza en Dios produce miedo. A veces uno no se da cuenta, pero generalmente ocurre así. Jesús le decía a sus discípulos, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Así que la falta de fe, de confianza en Dios también puede provocar miedo. Los malos pensamientos. A veces uno piensa, me van a atacar, me van a agredir, o me va a ir mal, o me va a pasar así. Pensamos puede ser negativamente. Y entonces eso nos predispone a estar con miedo. Situaciones que después a lo mejor no ocurre. 4, no conocer más a Dios. Uno puede tener un conocimiento teórico de Dios, un conocimiento bíblico, un conocimiento de acuerdo a las Escrituras, pero no un conocimiento experimental, vivencial. Nunca tal vez lo experimentamos a Dios en nuestras vivencias, en nuestra vida diaria. Y yo hacía hincapié en esto, los momentos cuando más podemos conocer a Dios es cuando pasamos por dificultades. Cuando todo está en calma, cuando todo está bien, generalmente uno no tiene la tendencia de buscar a Dios. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, tenemos 2 opciones. Nos apartamos de Dios y a veces renegando contra Dios, o le buscamos a Dios de todo corazón y lo encontramos. Porque Dios mismo dice, me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Así que no conocer más a Dios también puede provocar miedo. Si alguien no estuvo en ese estudio, puede buscar en YouTube, en nuestro canal de Demecon, y poner qué nos da miedo y cómo vencerlo. Primera parte. Y hoy apareció ya el video, así que lo pueden ver esta misma noche. Hoy continuamos con este estudio, que es la segunda parte, algunas cosas que producen miedo. 1, causan miedo los prejuicios. Prejuicios. ¿Qué son los prejuicios? Conceptos que tenemos de las cosas, de las situaciones, sin estar seguros de lo que es. Voy a alguna parte y yo digo, va a ser así, y a lo mejor nos llevamos la sorpresa que nada es como pensamos. Generalmente los prejuicios son negativos. Dice, no, porque esto no va a salir bien, por esto y por otro. Así que causan miedo los prejuicios. Jacob huía de su suegro con su familia y sus bienes. Su suegro lo alcanzó y le preguntó por qué huyó sin avisar. Era una historia muy linda que se encuentra en Génesis. Ustedes lo pueden leer en la Biblia, en el capítulo 31 de Génesis. Nosotros vamos a leer un versículo nada más. Génesis 31, 31. Génesis capítulo 31, versículo 31 dice que Jacob le respondió así a Labán: es que tuve miedo. Yo pensé que tal vez me quitarías tus hijas por la fuerza. Él se imaginó que eso iba a ocurrir, que su suegro venía persiguiéndolo para quitarle las hijas, que eran sus mujeres, tal vez sus hijos, etcétera, etcétera. Pero en realidad no ocurrió eso. Pero ahí estamos nosotros demostrando que un prejuicio, un concepto anticipado, negativo generalmente, puede producir miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque pensó prejuiciosamente de su suegro.
¿Nos ocurren esas cosas a nosotros? A mí me ocurre a veces y después digo, ¿por qué estoy pensando negativamente? ¿Por qué estoy pensando que no me va a salir tal cosa? ¿Por qué estoy pensando que esto no va a salir bien? ¿Te ocurre así también? Pero cuando yo detecto que tengo un pensamiento negativo, pesimista, ahí nomás me paro, hago un alto y me pongo a orar. Y le digo, Señor, yo te entrego este pensamiento que no proviene de ti. Hay dos fuentes de las cuales puede provenir. Una es el diablo, que me puede motivar para que yo piense mal, negativamente. Y otra de mi propia naturaleza caída, mi naturaleza pecaminosa. También puede ser de la información de la gente, porque a veces estás entusiasmado y hablas con alguien que es negativo y te pinchan el globo y al ratito estás desanimado. Te va y le decís, tengo un gran proyecto, estoy por hacer tal cosa. No, eso no te va a salir bien, ni lo pruebes y te desanimás. Entonces yo siempre recomiendo, cuando tenés un gran sueño, una cosa hermosa que estás queriendo alcanzar, tener cuidado con quién lo vas a compartir, porque mucha gente te va a desanimar y tus sueños, que a lo mejor iba a concretarse con la ayuda de Dios, quedan en el camino y nunca pasa nada. Hay que tener cuidado con quién compartimos. 2, causa miedo la desconfianza. La desconfianza causa miedo. Jacob iba a encontrarse con su hermano Esaú. Quien conoce la historia bíblica, ustedes saben que hacía muchos años que él había huido de su hermano, por un conflicto entre hermanos que hubo. Una historia apasionante, muy linda. Así que Jacob iba a encontrarse con su hermano porque estaba regresando a su tierra. Pero antes envió mensajeros porque suponía que Esaú se iba a vengar. Él suponía que Esaú se iba a vengar. Esto lo podemos ver en Génesis, capítulo 32, versículos 6 y 7. Génesis 32, 6 y 7 dice, los mensajeros volvieron a Jacob y le dijeron, fuimos a ver a tu hermano Esaú, y también él viene a recibirte. Con él vienen 400 hombres. Jacob sintió mucho miedo. En su angustia dividió en 2 campamentos a la gente que venía con él, lo mismo que a las ovejas, las vacas y los camellos. ¿Entendemos la historia? Él pensaba que Esaú venía a hacerle la guerra, a vengarse, entonces dividió todo en 2. Entonces dijo, bueno, si pierdo una parte me queda la otra parte. La mentalidad humana. Él pensaba prejuiciosamente que su hermano, porque hacía muchos años también había sido una gran confrontación, había pasado el tiempo, pero él seguía diciendo, este viene a vengarse de mí. Entonces empezó a dividir el ganado, la familia, todo lo que tenía empezó a dividir. ¿Por qué tuvo miedo? Porque desconfiaba que Esaú se vengaría. Pero Dios estaba de por medio. Cuando Dios estaba de por medio, no hay vengador que tenga éxito, porque Dios es nuestro defensor. Dios nos defiende, Dios nos cuida. Entonces, muchas veces nos llenamos de miedo por falta de conocer más a Dios. 3, causan miedo los sentimientos de culpa. De alguna manera ya lo hemos visto, pero desde otra perspectiva. Cuando uno se siente culpable de haber hecho algo que no estaba bien, eso si uno no lo arregla con la persona con la cual uno no se portó bien, o tal vez alguien no se portó bien con nosotros y quedó una distancia entre los dos, a veces uno se siente culpable, hay un sentimiento de culpa. Los hermanos de José, por ejemplo, en el caso, un ejemplo bíblico, los hermanos de José fueron a Egipto en busca de alimentos. José mandó preparar un festejo, un banquete para recibir a sus hermanos. Así cuenta la historia bíblica. Pero veamos lo que ellos sintieron, los hermanos de José, porque ellos se habían portado muy mal con José. Ustedes sabrán por la historia bíblica que lo pensaban matar. Pero después uno de los hermanos dice, no, no lo matemos. Lo arrojaron a un pozo y después pasaron los madianitas y lo vendieron a su hermano. Qué crueldad, ¿no es cierto? Y pasaron los años, pero el sentimiento de culpa quedó en ellos. Y ahora José
que ya era un gran gobernante en Egipto, podía haberse vengado, pero no se vengó. Estuvo actuando como un buen creyente en Dios y entonces él les preparó una fiesta. Pero sus hermanos pensaban, esta es una trampa, José se va a vengar de nosotros. En Génesis capítulo 43, versículos 18, Génesis 43, 18 dice: al ver los hermanos que eran llevados a la casa de José, les dio miedo y dijeron: nos han traído aquí por el dinero que antes fue devuelto en nuestros sacos. Nos han tendido una trampa, nos atacarán y nos harán sus esclavos junto con nuestros asnos. ¿Pero esto era real o era en la imaginación de los hermanos? En la imaginación. Eso es muy peligroso. A veces decimos en el lenguaje común y corriente: no te des manija, no imagine cosas, porque a veces nosotros pensamos cosas y nos hacemos un problemón, desconfiamos de esto, de lo otro, y todo está ocurriendo dentro de nuestra cabeza. Una persona celosa, por ejemplo, se imagina cada cosa. El hombre celoso, por ejemplo, ve a su esposa que está hablando a lo mejor con un hermano en la fe, y a lo mejor el hermano le dice: ¿cómo anda tu esposo? Hace rato que no lo veo, no anda bien, y él de lejos, ¿quién sabe qué están hablando? Tiene una mente enfermiza, tiene una mente que le juega una mala pasada. Eso hay que arreglar, porque el celoso no solo se hace daño a sí mismo, se lastima, sino que lastima también a la esposa. A veces ocurre al revés, a veces la esposa la celosa, y le dice cosas y el afectado, la víctima, le dice: pero ¿qué se te ocurre? Eso ni pasó por mi mente, no ocurrió jamás. Pero la imaginación nos juega una mala pasada. Eso pasó con los hermanos de José. José les preparó un banquete, una fiesta para recibirlo, para agasajarlo, pero ellos, como años atrás se portaron mal con él, entonces decía: este se va a vengar, esta es una trampa, y dice que tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque se sentían culpables y pensaban que José se vengaría. Eso no puede ocurrir a cualquiera, tenemos que tener cuidado con eso. 4. Causa miedo la falta de confianza en la gente. La falta de confianza en la gente. Y después vamos a hablar bien de ese tema. Uno no puede confiar 100% en el ser humano. Solo en Dios se puede confiar. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito aquel que confía en Dios el Señor. Eso dice la palabra de Dios. Pero tenemos que no pasarnos de la raya, porque si uno desconfía de toda la gente, entonces uno se siente aislado, uno se siente como que todo te van a traicionar, como que todo te van a hacer una mala jugada. Tenemos que evitar tener una mente enfermiza, y eso hay que arreglarlo con oración, entregárselo al Señor. Hay que hacer un tratamiento espiritual con un pastor, con un consejero. No podemos dejar, porque me arruino la vida y le arruino a quienes me rodean. Causa miedo entonces la falta de confianza en la gente. Cuando murió Jacob, los hermanos de José pensaron que él se vengaría de ellos. Génesis capítulo 50, versículos 19 al 21. Génesis 50, 19 al 21 dice: pero José les respondió: no tengan miedo, no tengan miedo. ¿Acaso estoy en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle la vida a mucha gente. Así que no tengan miedo, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Qué bondadoso fue José. Él podía haberse vengado, podía haberlos puesto prisioneros, pero él no tenía un corazón resentido. El corazón resentido vive amargado y amarga a otras personas. Así que él había perdonado a sus hermanos y tenía preparado todo para sustentarles, porque en la tierra de Canaán, de donde ellos provenían, había una gran crisis. Entonces tuvieron que ir a Egipto.
Y en Egipto encontraron alimento, pero tenían ellos la suposición que José se iba a vengar. Al principio no lo reconocieron, ni pensaron que José estaría ocupando un alto cargo. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque no confiaban en su hermano José, porque no confiaban. ¿Surge eso entre nosotros? Sí surge. A veces hay desconfianza entre nuestros hermanos sanguíneos, a veces hay desconfianza entre nuestros hermanos carnales, en nuestros hermanos espirituales, o desconfiamos del empleado, del patrón. Bueno, no podemos confiar 100% en el ser humano. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y dice un refrán, la confianza mata al hombre, pero todo tiene su medida. Ni uno ni otro. No entrar a desconfiar de todo el mundo y de todas las personas, sería un extremo. Y confiar ciegamente en todo tampoco no es bueno. Hay que saber en quién se puede confiar. En el estudio anterior hemos visto también algunas actitudes que hacen vencer el miedo. Algunas actitudes que hacen vencer. 1, la confianza en lo que Dios promete. La confianza en lo que Dios promete. 2, habíamos visto también haciendo del Señor nuestra compañía. Esto ya lo vimos en el primer estudio. Hemos desarrollado con versículos bíblicos, así que te conviene escuchar, ver ese video que está en YouTube. Haciendo del Señor nuestra compañía. 3, la confianza en el Señor y en su palabra. Y 4, el clamor al Señor y la confianza en Él. Hoy continuamos viendo en segundo lugar algunas actitudes que hacen vencer el miedo. Algunas actitudes que hacen vencer el miedo. 1, hacen vencer el miedo las fieles promesas del Señor. Las fieles promesas del Señor. A veces sabemos de memoria las promesas, pero el tema no es saber de memoria. El tema es confiar en lo que Dios promete. No solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Y vamos a ver en Isaías capítulo 41, versos 10 y 13. Isaías 41, versículos 10 y 13 dice: no tengas miedo, que yo estoy contigo, dice Dios. No te desanime, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Y ahora el versículo 13 dice: yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene por la mano derecha y te dice: no tengas miedo, que yo te ayudo. Qué tremenda promesa. Anima mucho leer estas promesas. El tema es, ¿lo tomamos para nosotros? En los momentos de dificultad, ¿las hacemos nuestras esas promesas? ¿Cómo vencer el miedo? Creyendo que el Señor está con nosotros, nos sostiene y nos da su ayuda. No solo sabiendo, sino creyendo y practicando. 2, hace vencer el miedo una palabra de ánimo del Señor. Hace vencer el miedo una palabra de ánimo del Señor. Los discípulos se vieron envueltos en una furiosa tormenta. Jesús fue hacia ellos. Esta escena se relata en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 49 y 50. Marcos 6, 49 y 50 dice: pero ellos, al verlo caminar sobre las aguas, pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar, pues todos lo vieron y se asustaron. Pero él enseguida habló con ellos y les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. No tengan miedo. Lo confundieron al Señor con un fantasma. ¿Qué les parece? Estaban con él todos los días, pero la falta de discernimiento tal vez los llevó a eso. No los acusamos, a nosotros nos puede pasar lo mismo. ¿Cómo vencer el miedo? Escuchando una palabra de ánimo del Señor. Por eso es bueno venir al culto, para escuchar una palabra de ánimo, para que nuestro ser interior se anime, se libere, se fortalezca. 3, hace vencer el miedo tomar conciencia que Dios es nuestro Padre. Hace vencer el miedo tomar conciencia que Dios es nuestro Padre. Porque a veces sí, Dios es mi Padre, pero lo decimos de labios, pero tomamos conciencia. Romanos capítulo 8, versículo 15, Romanos 8, 15 dice: pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo,
sino que han recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Quiere decir querido papá, querido papá. Yo no sé cómo es nuestro trato, cómo es tu trato con el Señor. ¿Es de hijo a padre o es de criatura a creador? Qué lindo es tener un trato como de hijo a nuestro papá y recibir de Él también ese trato. ¿Cómo vencer el miedo? Tomar conciencia que Dios es nuestro querido Padre, con quien compartimos todo, le entregamos nuestro dolor, nuestros problemas, recibimos su consuelo, recibimos su ayuda. 4. Hace vencer el miedo nuestro buen proceder. Hace vencer el miedo nuestro buen proceder. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 13 y 14. 1 de Pedro 3, versículos 13 y 14 dice: ¿Quién podrá hacerles daño si ustedes siguen el bien? Dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia. Así que no les tengan miedo ni se asusten de las circunstancias, de los enemigos, de todas esas cosas. Cuando nosotros procedemos bien, entonces el miedo se diluye. Pero cuando nosotros no procedemos bien, o sea que procedemos mal, pues llenarnos de miedo nuestra conciencia. ¿Cómo vencer el miedo? Seguir el bien, aunque suframos por ser fieles a Dios. Queremos ir casi concluyendo. Este es un tema muy extenso que podríamos seguir poniendo ejemplos, pero yo creo que lo entendemos muy bien. Viendo una forma práctica de lidiar, de pelear, de luchar con el miedo. A pesar de todo lo que dijimos, es bueno estudiar y entender por qué tenemos miedo. Cuando estás con miedo, una receta práctica es decir, ¿por qué tengo miedo en este momento? ¿Por qué me viene ese miedo? Preguntarse uno, tratar de descubrir, ¿por qué tengo miedo? Y esto que voy a decir no anula todo lo que hemos estado estudiando. Ya lo vas a entender. Hay miedos que son buenos. Hay miedos que son buenos. Por ejemplo, los que llevan, por ejemplo, una cartera en la calle. Yo siempre le digo a las hermanas, no usen cartera grande porque eso atrae a los ladrones. O que llevan un maletín así y se van distraídos. Van confiadamente y viene un carterista, le arrebata. Y a lo mejor llevaba papeles o documentos. Pero si uno tiene miedo, en ese sentido, va a ser prevenido. No va a andar con una cartera grande. No va a andar con un maletín. La gente va a pensar que ahí llevo dinero. Entonces, tener miedo en ciertas circunstancias es bueno. Si se puede decir miedo. Tal vez sería mejor decir ser prevenido. Pero el miedo a que me asalten hace tomar precauciones. ¿Se entiende? ¿Estamos entendiendo? El miedo, bueno, los que nos salvan de peligro, los ejemplos que puse. Y hay miedos malos. ¿Qué miedos malos? En general, los que no nos dejan actuar por vergüenza. Hay veces, por ejemplo, que queremos hacer algo, pero no lo hacemos porque tenemos vergüenza o tenemos miedo que no nos salga bien. Hablar en público, por ejemplo, a algunos le produce pánico. Si hay cosas que provocan miedo, en la mayoría, es hablar en público. Yo sería uno de los más miedosos de hablar en público, porque era muy acomplejado cuando era adolescente y joven. Fue uno de mis grandes luchas. Pero yo le dije, Señor, si yo voy a ser tu vocero, tu predicador, me vas a tener que sacar el complejo de inferioridad. Y yo necesito hablar ante un grupo de gente o ante una multitud, o necesito estar grabando frente a una cámara, frente a un micrófono, sin ningún tipo de miedo. Y como yo insistí en eso, el Señor me liberó totalmente de eso. O sea que se puede vencer absolutamente. Dios lo puede hacer, pero no lo hace a menos que uno se ponga en sus manos y empiece a orar y rechazar esas cosas. Los miedos malos son los que te impiden hacer cosas o hablar en público o rendir un examen con tranquilidad, por ejemplo. A pesar de haber estudiado bien, te vas al examen y fracasás. ¿Por qué? Por miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a fracasar, miedo a salir mal.
De antemano ya está diciendo, voy a ver cómo salgo. Y vos tendrías que decir, voy a salir bien, por dos motivos. Porque estudié mucho, yo sé bien la materia y el Señor va a estar conmigo. Amén. Esto no es para decir, bueno, no voy a estudiar, voy a pasarme todo el tiempo orando y guardo los libros. No, no seamos ingenuos. Tenemos que estudiar, tenemos que depender de Dios. O sea que hay miedos que paralizan y hay miedos que te evitan una situación difícil. El conductor que no es prudente va de un lado a otro y comete errores, tiene un accidente. Si estudiamos por qué tenemos miedo, entenderemos si es un miedo bueno o si es un miedo malo. La idea es que los miedos, si le podríamos llamar miedo, que te libran de peligros, que no luchemos contra eso. Esa es una defensa natural, tener miedo a cruzar cuando va a pasar un tren. ¿Cuántos accidentes? Estuvieron allí a punto de llegar el tren y un conductor muy imprudente pasó y tuvo un accidente fatal. Así que miedo al cruzar la calle, bueno, sería bueno que esos miedos conservemos. Dice, no, voy a ser prevenido, me voy a fijar para allá, me voy a fijar para allá. Hay veces que voy conduciendo y voy con Nidia y pasa una persona, ni siquiera se fijó que venía un auto. Yo le digo, no tiene la más mínima noción de lo que es el tránsito. Así que uno tiene que frenar, pero hay conductores imprudentes que se lo llevan por delante. O sea que ese es un miedo sano que te puede librar de accidentes. Miedo que me choquen, miedo a que me ocurra eso. O tal vez para que lo entiendas mejor, prudencia, tener cuidado. Muy bien, si en cambio decidimos ignorar los miedos, aprovechan la falta de saber a qué y eso se magnifica, se agranda, se convierte en un problema. Y hay personas, aún cristianos, que viven teniendo pánico. Entonces, reconocerlos y evaluarlos. Hay que reconocer los miedos. ¿Por qué los tengo? ¿Son buenos o son malos? ¿Me van a hacer bien? ¿Me van a defender? ¿O me van a paralizar? Reconocerlo y evaluarlo nos ayudan a saber si son buenos o malos. Si son buenos, es mejor que los dejemos que continúen nuestra vida. Un viejo refrán dice, la confianza mata al hombre. Pero finalizamos asegurando que la confianza en Dios, no creer solamente en Dios, la confianza en Dios hacen desaparecer los miedos malos. Los miedos malos hacen desaparecer, o la confianza en Dios hacen desaparecer los miedos malos. Esto quiero que te quede en tu mente. Cuando uno confía que Dios está conmigo, eso no quiere decir que yo voy a ser imprudente, voy a cruzar la calle sin mirar. Pero yo tengo que ser prudente, pero confiar que Dios es mi protector, es mi ayuda. Jesús dijo a sus discípulos, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, cuando mandó hacer la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden, que cumplan todas las cosas que yo les he mandado. Y ahí viene la gran promesa. Mientras ustedes hacen esa tarea, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A veces lo sacamos de contexto y lo aplicamos en cualquier cosa. Mientras nosotros cumplimos la tarea que el Señor nos mandó a hacer, Él está con nosotros. Obviamente que siempre está con nosotros, pero la promesa fue dicha dentro de ese contexto, mientras cumplimos la gran comisión. Y si siempre estamos dispuestos a hablarle a alguien de Jesús, el Señor está con nosotros. Y esta noche está contigo y te anima a cumplir con lo que Dios quiere, que es que anunciemos a Cristo para que otros se salven. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor te dice y me dice.